Empecemos hablando de David Viñas, ¿Cómo no? cuyo texto estás dirigiendo. Primero hablemos de su figura. ¿Te parece importante rescatar los textos de David Viñas en la actualidad? Yo creo que sí, creo que es muy importante volver a visitar a Viñas. Me parece que hay algo de su mirada, de su mirada crítica, ¿no? Y de su visión del mundo que a mí me parece que en este momento es muy valioso, ¿no? Ujú. Sobre todo el ejercicio de poder criticar y criticar libremente. Él criticaba haciendo literatura, ¿no? Era fundamentalmente un crítico. Y yo creo que es ese aspecto de esos textos de Viñas, donde él lo definían como un cuerpo sudoroso, sus letras, ¿no? Por el modo de escribir de él, ¿no? Creo que esa pasión, esa crítica apasionada, culta, de mucho conocimiento y de una visión muy clara del mundo, me parece que sí, creo que es un buen momento para volver a Viñas. Sí, no tengo dudas de la actualidad de los dueños de la tierra, porque hay muchas cosas Ujú. que no han cambiado o que No, claro. volvieron. No sé si vos tomaste el texto, le hiciste una adaptación o lo dejaste como estaba. No, no, yo le hice una gran adaptación al texto. Lo que hay en el texto es un 98, 99% de palabras de Viñas. Yo usé algunos conectores, algunas cuestiones muy mínimas. Hice una gran edición de esa novela, es una novela enorme. Cuando yo la leí hace muchísimos años, 23 años exactamente, a mí me impactó la novela instalaba una historia de amor en el centro de una conflictiva muy terrible, ¿no? Como era Ujú. lo que después se llamó Patagonia Rebelde, bueno, era el conflicto obrero. Y yo le hice una gran edición y me quedé con los interiores de la novela. No conté nada de lo que él narra en el campo abierto, las atrocidades que hacía el ejército. Me quedé con las conversaciones que se sostenían en los interiores, en situaciones que ocurrían en los interiores de ese sur. Y había como una intuición mía de que ahí había una obra de teatro. Yo llegué a una primera versión, a presentársela al propio David Viñas en su despacho de la facultad. Él se tomó su tiempo para leerla, no tanto, un par de semanas. Nos juntamos ahí en la universidad y todo. Y bueno, me terminó aprobando esa primera versión en aquel momento. Luego yo hice muchas versiones hasta llegar a la actual. Y en todas las versiones fui haciendo ediciones. Había textos demasiado largos, demasiado literarios, que yo mismo fui modificando. Y sobre todo, una de las cosas que hice en las últimas versiones, la última es la que se estrenó, fue quitar a las Fuerzas Armadas. No hay uniformados en la versión, porque luego del tiempo transcurrido, de lo que hemos vivido como país y de toda la reflexión que hubo sobre la violencia armada, hoy sabemos que tanto el ejército como la policía es brazo armado de algo más grande, ¿no? De un estamento superior. Entonces yo quité los personajes militares y policiales de la versión. Entonces llegué como a una cosa mucho más compacta en ese sentido, de lucha de Sí, poderes mucho más compacta. sí sigue ambientada en la Patagonia. Sigue ambientada en la Patagonia en 1921, es Ajá. una obra de época que tiene por supuesto, su imagen es así, el vestuario es de época, sí, sí. Mm. La ambientación no cambió, creía yo que era necesario poder contarla atrás, ahí no había forma de no caer en eso, ¿no? Porque me parecía que era fundamental atarla a la época. ¿Y tiene esa soledad que te da vivir en la Patagonia? Bueno, con el escenógrafo y vestuarista Alejandro Mateo trabajamos esa cuestión. Nosotros estamos en una sala que tiene 15 metros de profundidad, el Ajá. espacio escénico, que es el Portón de Sánchez. Esa sala yo la busqué porque yo quería un espacio profundo. Y cuando recordé al portón del querido Roberto Castro, dije, bueno, ahí tengo un espacio profundo. Y con Alejandro Mateo hay ahí un gran matiz escenográfico que remite a esa soledad, a esos vientos y demás. Hay algo de eso donde nos hacemos cargo y sobre todo porque usamos todo el espacio. Los actores y caminan mucho, van y vienen, van y vienen. Era algo que me propuse, sí, Sí, porque también te sitúa ese tema de las sí. distancias y bueno, la falta de compañía que hay en las grandes ciudades. ¿Cómo armaste el equipo? ¿Qué elementos visuales o lumínicos, además del vestuario de época y de la profundidad que me decís del escenario, tuviste en cuenta para esta apuesta? Bueno, la cantidad de actores son cinco.
Ujú. cuatro varones y una mujer. La mujer es, creo yo, quien encarna el personaje fundamental de la obra, que vuelve a la obra feminista, porque de hecho lo termina siendo. Yo creo Ajá. que ya lo era. La novela de David Viñas, escrita en 1958, ya tenía un gran potencial feminista porque el personaje de Yuda Singer, que así se llama la mujer, es quien carga verdades y quien mueve estructuras. En ese sentido, la obra es realmente feminista. Así que yo tomé esos cinco personajes, que los otros personajes son el obrero, me quedé con los arquetipos, digamos, ¿no? De Ok. la novela. El obrero, me quedé con Brun, por supuesto, que Viñas ya lo nombra Brun, pero ya todo el mundo sabe que es Mauricio Brown, de la Anónima, pero él no quiso poner el apellido de Brown, puso Brun, y yo lo dejé así, Brun. Está el Vicente Vera, que es el enviado de Irigoyen, el quien va a tratar de solucionar el conflicto, el abogado radical. El obrero ese, le dejé el nombre de Soto al obrero, me parecía emblemático porque está en el inconsciente colectivo, ese español, Soto, ¿no? Anarquista. Y luego hay un personaje que es el más enigmático de todos, que es el personaje de Bianchi, que Bianchi fue un civil, tuvo el servicio de Mauricio Brown cuando Mauricio Brown era joven y limpiaban la Patagonia de indios para poder tener la tierra limpia para poder sembrar y demás y criar ganado. Y Bianchi, le sumé en ese personaje de Bianchi todas las complicidades civiles y las responsabilidades civiles respecto a la violencia oligárquica, ¿no? Entonces, como que hay algo de esos estereotipos de la mujer que carga verdades y derriba estructuras, el estanciero, el obrero, el mediador y el enigmático civil patriota argentino. Con esos personajes estructuré la adaptación. ¿Te costó encontrar a los intérpretes? Siempre cuesta, es teatro independiente, por Sí. supuesto. Entonces, yo siempre digo que uno arma el elenco que puede, pero cuando lo consigue es el mejor elenco que uno puede tener. Yo estoy fascinado y muy feliz con el elenco. Creo que algunos son quienes los había pensado Ajá. y están ahí. Y otros, bueno, nada, teatro independiente, no, tengo otro trabajo, no, estoy haciendo teatro oficial, no, estoy haciendo teatro comercial, no, no, no puedo, no puedo, no puedo, el año que viene, el año que viene, el año que viene. Ujú, ujú. Y yo tenía un punto fijo que era para mí, se estrenaba este año y no me quería mover de ahí. Entonces, sí, la verdad que cuesta armar un elenco de teatro independiente, pero me parece que una frase muy trillada, pero lo que cuesta vale. Y la verdad que hoy tengo un gran elenco. Es algo que también uno tiene que aprender como director, ¿no? Yo también soy actor, pero digo, le debe pasar a directores o directoras conmigo, que a lo mejor yo estoy ahí en el espacio escénico y no soy el ideal, pero soy quien estoy. Y entonces a mí me pasa que tengo que, me tengo lo voy a decir en un sentido muy amplio, pero me tengo que enamorar de esos actores. Son ellos y ninguna, y nadie más, ¿no? Claro. Es trabajoso armar un elenco de teatro independiente, porque se tienen que dar muchas, muchas variables para que coincidamos. Por suerte se pudo armar en tiempo y forma y pudimos trabajar. Me preguntaste también sobre qué otros aspectos, ¿no? Sobre la luz y demás. Ujú. Al ser interiores, nosotros trabajamos la luz como con ese criterio, ¿no? Siendo una luz de algunos interiores. Los interiores van variando, la obra no tiene una estructura lineal, no es lineal ni en tiempo y lugar, pero incorporamos esa lejanía, esa lejanía, ese fondo está incorporado todo el tiempo. E intentamos, o sea, los actores no salen nunca de escena, están todo el tiempo en escena, solo que las escenas ocurren en unos planos y mientras suceden otras cosas atrás o simplemente esas presencias están. Entonces la luz tuvo que contemplar también esa totalidad. Es un cuento que vamos a contar entre estos cinco. Y esto se va como moviendo por el escenario. Entonces la luz tuvo que seguir ese criterio. Y la verdad que la gente elogia mucho todo lo que es lo visual, aparte de las actuaciones y demás, pero la gente elogia lo visual. Es una obra que se ve, bueno, lo digo yo, pero lo digo elogiando al equipo creativo, ¿no? Se ve bella en su imagen, se ve muy bella. Y yo creo que hay algo de eso que era para mí fundamental para poder meter a la gente en un relato, ¿no? Claro, De transmite que lo que vos querías contar. sí, y sobre todo también hay una, Matías Garnica, que es quien hace al protagonista Vicente Vera, el mediador, su personaje está en todas las escenas, ¿no? Entonces me dijo, estoy como en una pesadilla. Dice, es como una pesadilla, es cuando uno sueña y tiene esos sueños que de un lado pasas al otro y te aparece alguien y demás. Yo creo que hay algo de eso que la obra transmite, no sé si es una pesadilla, pero tiene un devenir constante, ¿no? Que todo fluye y las escenas se van comiendo una a la otra en lo que es como un devenir. Yo lo pensé, lo pensé así.
no como escenas compartimentadas, sino como algo que empieza y no para hasta el final. ¿Y qué opinas del resultado? Yo estoy muy conforme del resultado. Siempre digo que cuando vos tenés una idea previa, que creo yo como director, uno tiene que tener, aunque sea la primera hipótesis, para abandonarla después, ¿no? Para, para estar abierto a que esa hipótesis pueda ser derribada por la presencia física de seres humanos que actúan ahí. Entonces, yo creo que hoy, yo me imaginaba una obra y la obra tiene va en el sentido de lo que yo me imaginaba, pero el resultado supera a lo que yo imaginé. Quiero decir, en cuanto a esta fluidez que la obra encontró, yo creo que supera lo que yo había pensado. Y sobre todo en la intensidad. Había algo que yo no creí que íbamos a llegar a tanta intensidad. Para mí es una historia que es muy intensa ya de por sí, la contás claramente, un exterminio, Sí, murieron asesinados 1.500 obreros, muchos de ellos en fosas comunes, juicios que todavía están contra el Estado argentino que están vigentes por parte de los descendientes de esos obreros. O sea, es una historia trágica, muy trágica. Así todo, el texto tenía cuestiones coloquiales, que las tiene y en la obra están, pero que el resultado general se volvió mucho más intenso. Creo que hay algo de lo que estamos contando. El mediador dice, vine acá a apagar una especie de incendio. Y ella le dice, el incendio va a ser permanente. Y yo creo que sí que es permanente, porque hay algo que no cambió. Nos pasó en la función de anoche que hubo un espectador que en un momento, ante una cosa que sucedía en el escenario, salió y dijo así en la platea, en voz baja, pero se escuchó. Y esta cosa no cambia más, dijo, claro. ¿no? Como que hay algo de esto que la obra transmite y se transmite con esa intensidad que supera lo que yo había imaginado.